Hola Breakers, ¿cómo están? Los saluda Juan Camilo Mesa Jaramillo en este nuevo episodio donde hoy vamos a hablar de neuroeducación. ¿Cómo se forma un Breaker? ¿Cómo formar un joven con una visión diferente que pueda impactar al mundo entero desde la innovación, desde la disrupción, desde la exponencialidad? Pues hoy estoy con dos personas espectaculares que quiero mucho. Además, una es la doctora Laura Oscos, que ella es directora de la escuela secundaria número 42 Virginia Woolf, pero aparte es una educadora de muchísimos años, es mi mentora, es alguien con que hablamos muchísimo de educación. ¿Cómo estás? Hola, contenta de estar con ustedes, gracias. Y por este lado está Daniel Aguilar, que fue mi alumno, así no parezca, pero fue mi alumno. Y bueno, pues él es psicólogo, maestro en alta dirección, pero algo que me parece bien particular, fundaste el primer laboratorio educativo de neurociencias aplicadas al consumo. Sí, esto fue en Ciudad de México y es algo emocionante porque nos permite conocer qué es lo que está sucediendo en el mundo, qué es lo que podemos aplicar y además hacia dónde lo podemos llevar en la educación, en el consumo y en todos los aspectos que le permiten crecer a un país, a una comunidad y a nosotros. Muy bien, pues estamos preparados en México para ser breakers, para romperla, para cambiar. Tenemos un sistema educativo que nos facilita ese proceso. Bueno, pues hoy vamos a hablar a través de la neuroeducación. Laura, ¿qué es la neuroeducación? Díselo a personas, a los breakers que hoy quieren entender ese concepto, que a lo mejor unos manejan de una manera u otra, pero ¿qué es la neuroeducación? Normalmente se confunde el tema de neurociencias con neuroeducación. Neurociencias es aquel conjunto de disciplinas que van a estar encargadas de conocer cómo funciona el cerebro, del sistema nervioso, pero esto puede ser aplicado a la medicina. En este caso, en la educación concretamente, pues tenemos la neuroeducación, donde Francisco Mora Teruel nos habla. ¿Es el jefe de jefes? Sí, bueno, hay otros, pero sí. Él es el que justo nos da elementos para que los maestros conozcan el cerebro del sujeto que aprende. Eso va a facilitar mucho los procesos porque debemos terminar con la educación tradicional. Creo que esta reforma va para allá, aunque sí falta como fortalecer... Hablas de la reforma mexicana que tenemos en este momento. Es correcto, sí, de la reforma que a partir de la 4T se está implementando, se pretende que los profesores detonen proyectos, procesos de cognición y bueno, pues eso no es fácil en un sistema educativo que ha sido tradicional, donde hay memoria, donde hay copia y pega, donde los chicos no piensan, únicamente transcriben lo que les dice el maestro. Y eso es grave. Lo que se pretende con la neuroeducación es como, por ejemplo, darle al sistema límbico, el tema de las emociones. O sea, un chico va a aprender si se asombra, si tiene curiosidad, si le dan herramientas para poder aprender. Y es un maestro tradicional no lo hace, porque es copia y pega, cuál asombro, cuál curiosidad, sistema límbico dormido, entonces hablamos de la amígdala, o sea, hablamos de muchas funciones. Dani, ¿van aburridos los estudiantes al sistema educativo mexicano? Pues ¿llegan a la escuela sin motivación, en un sistema educativo tradicional, aburrido o no? ¿O estoy equivocado? Pues no solo mexicano, yo te diría que no podemos competir con TikTok. Un docente sería muy difícil que compita con el sistema de recompensas que tiene una red social, el sistema de recompensas que tiene, digamos, todos los estímulos a los que están expuestos. Entonces, es bien importante entender cómo la gente y la población, y en especial los niños, adolescentes, están colocando la atención actualmente. Y eso nos va a permitir diseñar mejores planes de estudio, diseñar mejores intervenciones educativas y diseñar programas que sirvan para hacer algo con la atención necesaria para poner en práctica aquello que estamos enseñando. Porque ese es el problema principal también. Muchas veces había un reclamo sobre ¿para qué me sirve esto? Y a lo mejor no sabías que te servía porque la atención no era suficiente, o porque la recompensa no era suficiente, o porque la recompensa estaba muy lejos de lo que yo estoy viviendo hoy en día. La neuroeducación y las neurociencias nos han ayudado a entender cómo ir recompensando lo que estoy obteniendo para poder entender que la recompensa final va a valer la pena. Que eso es un problema grave luego en la educación. ¿Para qué estudio tanto? ¿De qué me va a servir? ¿A dónde voy a llegar? Si nosotros ponemos una serie de recompensas, digamos, intermedias, para después entender a dónde vamos a llegar, pues me parece que va a ser muy útil, porque evidentemente en las aplicaciones, en inteligencia artificial y con todos los elementos con los que conviven, hay mucha más recompensa y es mucho más placentero que venir a escuchar a un señor, a una señora, a un chavo, a un chavito,
que está enfrente hablándome lo mismo una hora. Y que te está diciendo, anótale, te dicto Sí. y escríbelo en el cuaderno. Laura, ¿qué pasa con el sistema educativo? Hablabas de la reforma y Sí. decías que viene una reforma, que hay Sí. un cambio radical, que ahora se trabaja en base a proyectos, a retos. ¿Están preparados los maestros de México para la neuroeducación? Le diste al punto central. O sea que Dani habla del diseño. A mí me parece genial poder diseñar, poder tener herramientas, utilizar la tecnología como aliada. Pero entonces, ¿dónde está el docente? O sea, el docente es el primero, o digamos que es el protagonista, que debiera ser, pues más que una capacitación, porque suena como muy empresa, a una formación continua. Entonces, se le debe de formar al docente, primero hacer conciencia de que necesita hacer cambios, porque si no, por decreto o digamos, no se puede. Primero, el docente saberse ávido de utilizar no solo la tecnología, Dani, porque la tecnología es un aliado, pero no sustituye a la pedagogía. O sea, la pedagogía siempre va a ser la madre que va a propiciar que el niño aprenda, ¿no? Y la herramienta me parece parte importante, pero si un docente no está motivado también, ¿no? Y no se le dice cómo, entonces, bueno, puede haber los mejores diseños, pero el docente no sabe cómo operarlo, que ese ha sido un problema en México, que dicen, sí le entro, pero ¿cómo le hago? El cómo, la metodología, para que el docente pueda acceder y por lo tanto beneficiar a sus chaparritos. Vamos a ir al primer corte, me parece muy interesante. ¿Dónde se forman los maestros en México? ¿En las normales? ¿En algunas escuelas? ¿Están esos planes de estudio preparados para esta transformación educativa, para pasar de la memoria a la innovación? Digamos que voy a hacer un resumen que ahora lo vamos a explicar, pero este sistema tradicional, aburrido, donde me dictan cosas, donde el niño no llega feliz a las escuelas, no está motivado, a un sistema educativo donde yo voy feliz, donde yo quiero construir conocimiento. Ahorita vamos a hablar si los profesores se están formando de esa manera. Regresamos. Hola Breakers, estamos de regreso, nos quedamos en la formación de los formadores, que son los maestros. Laura, en las escuelas normales tenemos los planes de estudio adecuados, se están formando estos profesores con una visión diferente para este nuevo modelo para la formación de Breakers. Fíjate, Camilo, que en México estamos en ese proceso como de hacer una amalgama entre las necesidades educativas y los planes implementados en las escuelas normales o en las escuelas formadoras de docentes. Pero, por ejemplo, un dato curioso es que en Finlandia solamente pueden acceder los mejores promedios. Es decir, no cualquiera puede acceder a una escuela formadora de docentes. Totalmente, en Finlandia tienen esa visión de que Claro. solo los mejores entran al Es correcto. Entonces, y en México a lo mejor es, pues, aunque sea que sea maestro. Entonces, no se quedó en la universidad, pues entonces puede acceder a una escuela normal. Entonces, yo creo que cambiar esta cultura no es fácil. Creo que estamos en ese caminar, pero también las universidades privadas ganan en ese sentido, ¿no? Ganan terreno. Ganan terreno porque están formando quizás Claro. con planes de estudio que se adaptan más rápido. Es correcto. ¿No? Hay veces en el sistema educativo, si hay un presidente, pone un sistema educativo y entonces llega otro y Sí. lo quiere cambiar y en ese transfer como que se pierde mucho y las universidades privadas avanzan, ¿no? Claro. Los alumnos llegan al sistema educativo, un sistema educativo que está en un proceso de cambio. La neuroeducación. ¿Cómo puede un profesor rápidamente hacerse de la neuroeducación para lograr cambiar lo que está pasando en el aula? El primer paso, y es algo que le digo a veces a muchos docentes, es te la tienes que pasar bien también tú. De pronto me parece que el docente se olvida de sí mismo y tiene que recordar que en el aula también se la tiene que pasar bien. Y entendiendo este principio, me parece que puede buscar cuáles son mis emociones cuando enseño, qué emociones quiero provocar. Una vez que enseñe, ¿qué va a ocurrir cuando yo vea que mi estudiantado logró hacer lo que yo planeaba? O logró sobresalir en un área que a lo mejor yo no pensaba o no tenía vislumbrada. ¿O qué va a pasar cuando mi estudiantado me supere? Y entonces me parece que los docentes, el primer camino es, ¿qué hago yo? ¿Cuáles son mis emociones que quiero depositar en un aula? Me la tengo que pasar bien yo también. Y al final me parece, hay un concepto que me gusta mucho de retroalimentación inmediata.
Antes se esperaba mucho, ¿no? Dejábamos una tarea y luego dábamos una retroalimentación a ver qué pasaba. Hoy sabemos que bajo el ejercicio que están llevando a cabo el alumnado, necesitamos retroalimentar de manera inmediata. Entonces también el estudiantado nos retroalimenta a nosotros. Sabemos si se le está pasando bien, qué niveles de atención nos está dando, qué emociones está depositando en nosotros, y me parece que ese sería el primer paso para que un docente pueda saber qué quiero, qué más quiero entonces lograr. Ay, eso me gusta, Daniel. Eso me encanta, te voy a interrumpir, porque yo creo que un maestro satisfecho con su labor va a poder contagiar, ¿no? O sea, lo dice Goleman, ¿no? Este contagio y de emociones espejo. Pero entonces el director es parte importante, porque si el director acompaña a sus maestros, entonces el maestro no se va a sentir solo. Y esto, el motivarlo, el decirle, oye, vente por acá, a lo mejor tu planeación no es la correcta. Entonces yo creo que el liderazgo directivo aquí toma un papel fundamental, porque además como líder tú sabes qué le duele a cada docente y no es lo mismo, no podemos homologar regaños ni homologar felicitaciones porque cada docente necesita cosas diferentes para poder dar lo mejor en el aula, ¿no? Entonces me encanta porque docente feliz, alumnos felices. ¿Los docentes del siglo XXI tienen que ser un poquito psicólogos? Tienen que ser muchos psicólogos. Entre otras cosas, enfermero, ¿no? Y la literatura y la experiencia y el tener un equilibrio vida-trabajo les va a dar como resultado al final un moldeamiento, es decir, los estudiantes van a poder modelar y observar, ¿eso puedo hacer yo? ¿Me puedo convertir en esa persona? Y eso me parece fundamental. O sea, que un alumno y un estudiante pueda decir, mira lo que hace mi profesor, mi maestra hace esto, mi maestra viajó a tal lugar, yo puedo, claro, y ese es el punto, ¿no? Lograr hacer modelaje de lo que queremos en nuestros estudiantes. Laura, una primera conclusión podría ser que la neuroeducación es igual a emoción por aprender, a despertar ese evocar por conocer más cosas. ¿Cómo se hace eso? Se hace con estudios de caso, por ejemplo. O sea, no es lo mismo el memoriza, el repite o el nada más investiga y transcribe. Por ejemplo, si yo te digo, a ver, Camilo, vas a estar en Egipto, ¿cómo te vas a regresar? ¿No? Entonces vas a decir, bueno, pues tengo que investigar el país, la moneda, el cambio de moneda, la ubicación geográfica. Entonces, si yo te pongo ese dilema, tú vas a tener que traer muchas herramientas para poder solucionar. Muy diferente a que te digo, a ver, niño Camilo, abre tu computadora, escribe, investiga, memoriza porque el examen es mañana. Entonces, las herramientas de cognición, ¿quién las va a brindar? Como bien decía Dani, el maestro. El maestro no puede dar lo que no tiene. Entonces, empecemos por tener maestros curiosos, maestros creativos, maestros que amen lo que hagan. ¿Y quién le va a ayudar? El líder. Claro. Y entonces el profesor llega a la clase de Egipto disfrazado de faraón. Exacto. Y entonces el estudiante le cambia el paradigma. Sí. Y eso tiene que ver, ¿y eso es la neuroeducación? Por supuesto, porque están involucrados todos los procesos que hemos observado de atención, de memoria, de emoción, pero también cuáles son los elementos comportamentales que queremos desatar en la persona. Aquí vamos a hacer un cambio porque necesito que se focalice la atención en tal. Aquí necesito que memoricen esto, pero a lo mejor que entiendan mejor este asunto. Y ahora que lo contextualicen, porque lo que decías también, doctora, es bien importante contextualizar y decir, a ver, ¿cómo les enseño multiculturalidad? Pues no nada más les voy a decir, pues estas son las culturas y mostrar fotos. No. ¿Qué van a hacer si ellos se enfrentan a, mañana llegan 3 amiguitos tuyos que son de otro país, ¿qué haces? Sin decirles qué hacer, y a partir de eso, con retroalimentación inmediata vamos viendo si sí, si no, y hacia dónde puede llegar. Dani, y la autogestión. Exacto. O sea, no esperar a que el alumno se le indique qué hacer, esto es parte de la neuroeducación, sino que él tenga ese móvil, ese motivo para poder decir, lo investigo por mi cuenta. Entonces creo que la autogestión es parte medular para que el alumno sea, y el maestro tiene que ser autogestor, no esperar a que el sistema le dé, o no esperar a que alguien le provea, sino que el docente sea inquieto, sea dinámico y pueda ir por lo que necesita. Espectacular. Bueno, vamos a nuestro segundo corte. Después vamos a hablar de otros temas relacionados a la neuroeducación, qué pasa con las redes, con la tecnología. Eso hace parte, es un obstáculo, es un apoyo de la neuroeducación. Y la otra pregunta que vamos a tratar de responder en el tercer corte es si la neuroeducación forma breakers, si forma innovadores, disruptores y por qué. Regresamos.
Hola Breakers, ¿cómo están? Estamos de regreso, seguimos hablando con la doctora Laura Oscos de Neuroeducación, con Daniel Aguilar. Doctora, a ver, necesitamos formar Breakers, gente con una mentalidad diferente, un mexicano que impacte al mundo desde la innovación, desde el emprendimiento. ¿Cómo la neuroeducación nos podría ayudar a hacer eso? ¿Por qué un salón divertido, como hablábamos ahora, donde el profesor se disfraza de un emperador o se disfraza de un músico? ¿Por qué cambia las cosas? ¿Qué hace que el joven se conecte y sea diferente? Bueno, tendríamos que considerar también la infraestructura de las aulas, ¿no? Un aula es una cárcel, dice Iván Illich, sí, en un mundo sin escuelas, o sea, una... Pintadas del mismo color, sillas iguales, claro, profesor y aburrido. cuadrado, ¿no? Ventanas. Entonces, hay que sacar al alumno fuera del contexto áulico, que las escuelas tengan colores lindos, por favor. O sea, hay escuelas que deprimen, ¿no? Son espacios a veces poco limpios, poco funcionales. No estoy hablando de todas las escuelas, pero en la Virginia Woolf, ¿no? No pasa eso. Claro que no. Entonces, sí, tenemos que crear ambientes agradables de aprendizaje y eso se hace con una buena infraestructura. No necesitas invertir mucho, necesitas creatividad justamente, ¿no? Necesitas un líder que crea. Un líder que crea. Y que entienda. Sí. ¿Cómo impulsar a que un estudiante y su grupo digan, voy a diseñar mi salón? Yo estoy aquí metido 7 horas del día, ¿no? Casi la tercera parte de mi vida, un año entero. ¿Cómo decorar el salón? ¿Eso ayuda a la neuroeducación? Mucho, y yo te diría que ya lo hacen. Es decir, ya hay elementos que nos dicen que el alumnado quiere eso. Yo creo que todo el mundo recuerda bancas, ¿no? Con los nombres de personas. Grafiteados. Grafiteados, ¿no? Etcétera. Me parece que ya hay ya se está diciendo que hay algo que se quiere personalizar. Y eso tiene que ver también mucho con tecnología, con lo que convivimos, con la capacidad que tenemos de personalizar mucho de las cosas con las que convivimos. Y me parece que el traslado, es decir, así como personalizas tu teléfono, tu computadora, todos tus espacios, necesitas personalizar este lugar en el que estamos. Y no solo conmigo, con todos, cada uno de los docentes. Cada docente le dirá al estudiantado qué hacer para que ellos estén bien y para que él esté bien. Y entonces formen un ambiente totalmente distinto, que es súper importante. Se llama interliving, que esta nueva tendencia, bueno, no es tan nueva, pues, pero digamos que tiene que ver con ya no hablar sobre una sola cosa, sino ir cambiando los temas, ir cambiando los estímulos, ir cambiando el espacio. No nos vamos a ver igual todo el tiempo, de la misma forma, ni vamos a habar de lo mismo, que eso es lo más importante. ¿Y entonces los uniformes hay que desaparecerlos? Porque en esa personalización de que son diferentes los uniformes, ¿qué pasa? Sí, miren, que son tan traumáticos en el sistema educativo. Claro. Yo creo que es importante que el alumno tome conciencia del por qué hay algún código, por llamarlo así, de vestimenta. Es por seguridad, es para evitar que en la calle los molesten, que es lo que nosotros en la Virginia Woolf les comentamos. Ciertos cortes te pueden identificar con algunas tribus urbanas, que puedas tener alguna situación de riesgo, sobre todo en barrios peligrosos. Es decir, hacer que el alumno tome conciencia del por qué debe de llevar cierta ropa en ciertas horas, sobre todo en Latinoamérica, Camilo, que estamos tan inseguros, ¿no? A lo mejor los países de Europa pues tienen otro contexto. En España, por ejemplo, los uniformes, ¿no? Nosotros que tuvimos la oportunidad de visitar jardines de niños, preescolares, secundarias, no hay como un castigo por el uniforme, porque el alumno se autorregula, sabe cómo debe de vestir, y la comodidad. Aquí el alumno, si tú le dices ven como quieras, pues a lo mejor las chicas vienen con minifaldas, escotes que la pongan en riesgo, ¿no? Y allá no, van cómodos porque saben que se van a tirar a pintar, se van a tirar a dibujar, entonces una falda no es cómoda. Yo creo que es importante que el alumno tenga conciencia, Dani, esta parte, ¿no? ¿Cómo es el lugar que quiero estar? No es necesario que te digan limpia. Tú tienes que limpiar lo que ensuciaste. O sea, esta parte creo que nos falta un poco, Camilo, para migrar hacia allá, pero el uniforme a mí, claro, las madres de familia van a decir, oiga, es más fácil lavar el uniforme a que se acabe la ropa en 2 meses, ¿no? El chiquitín. Pero no me parece algo, me parece más importante el fondo,
¿no? Que la forma. Muestra, claro. O sea, la ropa y el cabello es algo completamente... Además les pueden poner pines y les pueden poner su personaje. Claro. Lo pueden hacer un detalle que permite expresar pintar tu playera. Ahora en 8M las chaparras estaban pintando su playera y se les veía felices haciendo su creación y portándola con gusto, ¿no? Y no era una imposición, exacto, Dani, sino es algo que les gusta. 3 cosas, Daniel, que habría que hacer en el sistema educativo para formar breakers. O sea, que hoy no hacemos en México. ¿Qué habría que hacer? Estar conscientes de que mi cuerpo docente tiene que estar motivado, feliz y sabiendo lo que hace. Esto suena sencillo y obvio, pero tiene que ser muy consciente de qué es lo que está haciendo y qué tiene en sus manos. 2. Porque se están jugando el futuro del país, exactamente, del mundo. Donde también vive esa persona, sí, ¿no? 2. En integración tecnológica adecuada. Hablaba con la doctora hace rato. La tecnología avanza más rápido de lo que la sociedad avanza o de lo que nuestro contexto mental avanza. Pero tampoco hay que satanizarla ni decir que es mala. Hay que entender hacia dónde, cómo y por qué. Porque la tecnología ha cambiado con el paso del tiempo, radio, prensa, elementos digitales, etc. Entonces, una integración contextualizada de la tecnología. Y por último, entender que también pueden enseñar los que ya pasaron por ese camino. Es decir, que quien te dé clase haya experimentado de lo que te va a dar clase. Eso es fundamental, sobre todo en universidades, ¿no? O sea, te tiene que estar dando clase alguien que está viviendo en carne propia de lo que te está enseñando. Lo que te está, porque sí, hay muchos maestros de librito. Laura, las redes sociales, ¿qué está pasando con este superestimulación? ¿Cómo regularlo? ¿Cómo enseñarle a los jóvenes los riesgos que hay? Y cómo fortalecer ese proceso de apropiación de las redes con beneficio a la educación. Bueno, a mí me encanta el tema de redes sociales y creo que es fundamental hacer alianza y hacer como una conciliación con TikTok, con Facebook, con las redes que utilizan nuestros chicos, porque es lo que les interesa. Entonces, ¿están ahí? Claro, ahí están, y las va a usar contigo y Cintia. Entonces, mejor que sea una aliada y no un enemigo. Claro, hay que poner sobre la mesa los riesgos que hay, quiénes están atrás de una red social para evitar cualquier tipo de situación indeseable. Y también aquí yo agregaría otro elemento que no hemos tocado, que son madres y padres de familia. O sea, si madre y padre de familia tiene una comunión con la educación, con la escuela, pues es padrísimo porque les vas a decir como a lo mejor la madre y el padre no vienen con manual, ni el papá ni la mamá. Entonces hay que enseñarles a cómo pueden usar racionalmente las redes. En la escuela es fundamental, nosotros gamificamos, que es la gamificación, pues traer elementos del juego en contextos no lúdicos, donde con un quiz, con un Kahoot, en lugar de exámenes puede haber esta serie de juegos, por llamarle de alguna manera, y que el chico se sienta feliz y estimulado y esto es parte de la neuroeducación, porque va a estimular áreas del cerebro dormidas y que el chico va a estar despierto, ¿no? Entonces las redes son importantes, pero hay que traer a madres y padres para explicarles el uso racional, porque hay niños que te dicen, estuve hasta las 3 de la mañana, maestra, hablando con mi amigo virtual. Terrible. Eso me parece grave. Bueno, pues nos quedamos cortos de tiempo hablando de neuroeducación, de cómo la neuroeducación puede potenciar breakers, puede potenciar innovadores, disruptores. Un agradecimiento enorme, doctora, de verdad, tenerte aquí en este programa. Dani, un gusto de verdad tenerte, a todos y todas, breakers. Nos vemos en el siguiente capítulo.